Mucha ganas de hablar con vos. ¿Cómo evaluás la decisión de Kicillof de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, para empezar? Bueno, obviamente es una cosa inédita, ¿no? Es la primera vez que en democracia la provincia de Buenos Aires va a votar por separado y eso abre un montón de interrogantes, sobre todo sobre el sistema político, ¿no? Cómo va a funcionar el día electoral y después cómo va a codificar la gente el tema de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires el sistema de gobierno implica una legislatura bicameral que está representada por secciones electorales que muy poca gente sabe cuáles son, que tienen números, que no tienen ningún tipo de identidad en común con respecto a la pertenencia a un territorio. Por lo tanto, todo eso va a ser una gran novedad, ¿no? Va a haber un candidato por cada una de estas 8 secciones electorales, que quién se va a enterar quién es, ¿no? Ya de por sí las últimas elecciones legislativas en Argentina, hace ya 8 o 12 años, tienen poca atención social, poca discusión, ¿no? En los medios obviamente se tratan, pero a la gente le pasa un poquito por el costado. Sí, y ahora bueno, si querés agregar los streams donde puede todavía potenciarse y ser más intensa la discusión, pero no sé cuánto se le alcanza. Claro, el efecto de reunir a más gente. Sí, totalmente. Entonces, lo que me imagino es una campaña estrictamente provincial con una intensidad baja. Hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Bueno. Eso en términos estructurales, una gran incógnita, ¿no? Cómo va a ser el comportamiento electoral en esta primera edición. Y después, bueno, cuestiones políticas, ¿no? Lo primero que sucede es que el peronismo de repente no tiene asegurada la elección, que parecía que la provincia de Buenos Aires la tenía tranquila. Bueno, ahora depende de si esto, que fue un gesto de autonomía de Axel Kicillof respecto de Cristina, desencadena en alguna tensión más fuerte, como podría ser una ruptura, la presentación de más de una lista por distrito. Bueno, y en ese caso, el peronismo que ganó holgadamente en 2023, bueno, ahora va a tener una gran duda, ¿no? Y frente a eso, ¿qué hace el oficialismo, ¿no? Si la Libertad Avanza termina yendo sola, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires, y termina uniéndose. Bueno, un montón de interrogantes. Dentro del peronismo puntualmente, lo que también sucede es que pierden participación en la discusión política las opciones tal vez menos kirchneristas, ¿no? Digamos, si alguien esperaba que la renovación peronista viniera con un programa... Claro, la renovación peronista en la ciudad es un radical. Bueno, y la renovación peronista en la provincia, si alguien esperaba que implicara un cambio programático, ideológico respecto de lo que fue la hegemonía en el peronismo, que fue el kirchnerismo durante los últimos 20 años, bueno, va a tener que seguir esperando, ¿no? Claro. Entonces, todo esto, ¿qué pasa con estos peronistas del resto de las provincias que buscaban protagonizar un cambio de liderazgo? ¿Qué pasa con actores como Guillermo Moreno, como Pichetto? Bueno, distintos actores que buscaban cambiar la conducción del peronismo desde un arco ideológico. Bueno, no, la discusión está dentro. Volver a Perón, sí. Claro, pero no, al final toda la atención está puesta. ¿Cuánto pesa eso? Porque se habla mucho, tiene mucho eco en redes y se lo vio también muy partícipe a Moreno, por ejemplo, durante la elección del 2023 y después terminó siendo muy poco incidente. Electoralmente, por ahora, muy baja la incidencia. Sí. El peronismo está muy representado por lo que es el arco Cristina, incluyendo Axel Kicillof, en términos ideológicos. Esto también despejaría factores. Finalmente el peronismo se alinea atrás del caudillo más fuerte, digamos. Bueno, hay que ver, ¿no? No siempre fue así, últimamente viene siendo así, pero digo, no siempre es que la provincia de Buenos Aires mandaba, ¿no?, en el resto del territorio. Eso empezó a suceder con el kirchnerismo, de hecho, ¿no? Digamos, cuando Néstor Kirchner decide concentrar más las fuerzas en la provincia de Buenos Aires y no tanto en el resto de los distritos. Y para Kicillof, bueno, es una situación que a algunos nos cuesta entenderlo, ¿no? Porque es un dirigente que armó que se construyó políticamente dentro del kirchnerismo, sin ningún tipo de matiz respecto de la conducción de Cristina. Y bueno, en este momento decide cambiar de estrategia. Ahora, obviamente tiene el derecho. No fue electo una vez, 2 veces, incluso es reelecto. Si bien en una jornada positiva, porque es la jornada de la primera vuelta en la que Massa gana por 7 puntos, 37-30, la primera vuelta a Milei, después termina siendo derrotado por Javier Milei. O sea, tiene el derecho de elegir este camino de desdoblamiento. Ahora, vos fuiste director de comunicación de las campañas presidenciales de Scioli en 2015 y Alberto Fernández en 2019, o sea que tenés experiencia.
y lo conoces a Kicillof. ¿Por qué hace esto? ¿Cuál es su lógica? Creo que se apura en construirse una autonomía política que debe considerar indispensable para construir una candidatura a presidente. ¿Es una sobreactuación o no? No, yo creo que capaz nace de temas que tienen que ver menos con el análisis político que de cierto hartazgo personal respecto de la manera que tal vez conduce Cristina o la Cámpora o digamos, Máximo Kirchner. Y frente a eso se deja... Yo no sé si estratégicamente me parece una decisión muy acertada. Digamos, si uno repasa otros... Pero no había que hacerlo ahora, que muchos varones del conurbano Néstor Kirchner lo hizo después de ganar la elección. Primero fue la elección con Eduardo Duhalde y después de ir a la elección con 2005. Eduardo Duhalde en 2003, se pelea en 2005. Era ignoto, ¿no? Que es la pelea entre la competencia entre Cristina e Hilda Chiche Duhalde. Sí, Alberto Fernández fue con Cristina. Después, bueno, se peleó y nunca terminó de pelearse, ¿no? Y ahí también hay otra duda, ¿no? ¿Qué va a pasar si esto realmente es una pelea, una ruptura, o después sigue al estilo Frente de Todos, ¿no? Todos adentro del gobierno de la provincia, mascullando bronca y hablando por abajo y no expresando en acto político lo que se ve en este tipo de gestualidades. ¿Ves viable ¿Los funcionarios de la Cámpora se van a ir o no de la provincia de Buenos Aires? No sabemos. ¿Los va a echar Kicillof? ¿Ellos se van a ir por su cuenta? Claro. ¿Ves viable ese escenario de todos peleados pero en el mismo barco? Y me parece que ya sucedió. Entonces, desde ese lado viable es. Pasó. El gobierno de Alberto Fernández fue eso. Pero justamente porque pasó, ¿puede volver a pasar? En este caso en un distrito. Yo esperaría que haya cierto aprendizaje, ¿no? Pero no necesariamente la política es la disciplina de no tropezar dos veces con la misma piedra. Antes bien al contrario. Generalmente las costumbres inerciales se sostienen y se repite y se repite y se repite. Veremos. No, decía que si fuese gobierno probablemente después termine necesitando a algunos elementos del otro bando, como le pasó también a Alberto Fernández. No tenía después para llenar todos los ravioles del Estado. Bueno, también después hay que ver qué pasa ahora y qué pasa en 2 años. Falta una eternidad para dentro de 2 años. Claro. Sí, y Massa en este movimiento de Kicillof como una persona importante dentro del peronismo y también dentro de la provincia de Buenos Aires, y referenciado en Tigre como su punto de partida. Bueno, Massa es muy hábil en estas situaciones, ¿no? Fue muy hábil en el gobierno de Alberto Fernández, terciando ahí en la interna y mostrándose a sí mismo como el capaz de articular con todos los sectores. Y ahora está ensayando lo mismo. No sé si le va a dar, pero claramente está intentando, ¿no? decir, no, lo único importante es la unidad, porque es donde él gana, ¿no? Digamos, él los votos propios no los tiene, él tiene su capacidad de representación de cierto sector que es minoritario en el peronismo y de articular con los demás. Bueno, frente a eso dice, bueno, capaz esa capacidad de no estar de ninguno de los dos bandos más importantes me permite a mí volver a aparecer en escena. Habrá que ver, ¿no? Quiero salir un poquito de la discusión del peronismo bonaerense y volver a tocar quizás con más profundidad ahora el tema de las redes, del debate político en las redes, de cómo el oficialismo, la Libertad Avanza, marca una agenda potente en redes y la correspondencia entre lo que se dice en las redes, e incluyo streams, Twitter, y lo que pasa en las elecciones y los resultados en los comicios. Lo que manda hoy en el comportamiento electoral, pero también en el comportamiento social, es la fragmentación. Una fragmentación, ya en los 90 se hablaba de fragmentación cuando aparece la televisión por cable, ¿no? Pero ahora ya es un extremo, ¿no? Que bueno, ustedes que trabajan en los medios de comunicación lo deben notar de una manera muy patente, ¿no? Que es que digamos, nadie está consumiendo lo mismo, la misma información, nadie está compartiendo. Entonces, todos nosotros vivimos en cierta manera en nuestras cámaras de eco, en nuestra burbujita, donde, bueno, y eso se traslada a los armados políticos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos estudios que hablan de que esta fragmentación provoca la polarización porque nos vamos agrupando en la gente que piensa como nosotros. Pero después hay otros estudios que piensan que no tanto. Entonces, creo que es muy pronto para sacar conclusiones claras, ¿no? Lo que sí está pasando es una correspondencia. Mientras más se fragmentan los consumos informativos y culturales, más se polarizan las sociedades, en Argentina y en todo el mundo. Pienso, por ejemplo, en el efecto Moreno, creo que Maxi hizo referencia. Si uno mira en redes, Moreno debería ser una candidatura consistente de acá
a la próxima elección presidencial, pero viene de números muy bajos en su última presentación electoral. En la última sí, hay que ver ahora, yo me imagino un crecimiento, pero de todas maneras en las encuestas por lo menos no aparece como terciando. Ahora, Milei en 2021 todavía no aparecía como un actor relevante. Hizo ¿no? una buena elección en Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero antes de la elección no asomaba. Bueno, era uno que ve un panelista que aparecía, que gritaba mucho, pero no se sabía mucho, ¿no? en qué iba a terminar. Lo que da la sensación es que Moreno no está encontrando el sujeto a quien hablarle, ¿no? A quién está buscando representar. Está buscando representar al mismo votante de Milei. Claro. Y bueno, el votante de Milei ya está representado y ya se siente cómodo ahí. Hay que ver si con todos estos problemas económicos que empiezan a aparecer y estas fisuras que de repente se pueden encontrar en la imagen del presidente, eso termina permitiendo que el peronismo, con un discurso al estilo Moreno, recupere algo de esas bases más populares que durante los últimos años del gobierno de Alberto Fernández se fueron perdiendo. En cuanto al tono, ¿viste? Porque también se habla mucho de esto, ¿no? Y específicamente con Axel, que le ha costado un montón de tiempo poder desafiar a Cristina. No estaba presente con Scioli, Alberto le costó mucho tiempo poder contestarle a Cristina, que le mojaba la oreja con las cartas, los funcionarios que no funcionan. Sí. Tampoco le es propio, digo, pero si Kicillof encuentra el tono, después la tropa se ordena. Yo me acuerdo de haber escuchado en algún momento al propio peronismo de Máximo y de Cristina decir que apenas asumido, ¿no? El presidente Alberto Fernández, que no era lo que ellos se imaginaban porque juntaba los libros para que Cristina los firmaran en medio de la campaña cuando estaba con la campaña esa de Sinceramente, que ya de por sí era un candidato penoso para ellos mismos que lo habían llevado justamente al sillón de Rivadavia. Si la desafía ahora, concretamente la pregunta es, ¿se termina ordenando la interna? ¿Lo reconocen como vencedor? A ver, hay una característica muy particular en esta interna que aparece, que es que quienes tienen buena imagen de Kicillof tienen buena imagen de Cristina y viceversa. Entonces, bueno, es rara, es una interna realmente muy rara, porque no hay diferencias, programáticas ni ideológicas, no hay matices. ¿Qué haría Kicillof en un gobierno que no haría Cristina? ¿O qué haría Cristina con lo que Kicillof está en desacuerdo en términos de acciones de gobierno, ¿no? Sí. De quién arma la lista, quién no arma la lista, quién va de candidato, quién no va de candidato. Por lo tanto, bueno, va a tener que ser muy creativo retóricamente para tratar de marcar esas diferencias, ¿no? Es muy diferente a lo que sucedió con Alberto Fernández y Scioli, que tenían ya matices ideológicos. Alberto Fernández había roto con Cristina muchos años antes, o Daniel Scioli, que si bien nunca había roto, bueno, hoy su participación en el gobierno libertario lo deja en claro, yo trabajé muchos años con él. Claramente digamos, los matices ideológicos se conocían, todo el mundo sabía que habían diferencias. ¿Te sorprende que Scioli esté en este gobierno? Bueno, en parte sí, naturalmente, pero en parte creo que lo imagino cómodo. Imagino que se debe sentir cómodo. Ideológicamente vino del menemismo, ¿no? Claro. Desde ese lado, sí. La última pregunta de mi parte tiene que ver con la comunicación del oficialismo, teniendo en cuenta que en este último tiempo libra el discurso en Davos, el impacto de los aranceles de Trump, no por los aranceles en sí, más allá de acero y aluminio, sino lo que pasa con los indicadores macroeconómicos en la Argentina. ¿Cómo puede mantener ese nivel de comunicación frontal, agresiva, pero no en un sentido lapidario de la palabra, en un contexto de adversidad donde ya es más reacción que acción en este caso? Lo que imagino es que estratégicamente se va a profundizar la radicalización del gobierno, porque el objetivo principal responde a estos debates políticos polarizados. Bueno, el objetivo es en esta polarización construir minoría intensa, ¿no? Y tener una base de seguidores muy sólida. Entonces, endurecer el núcleo duro. Lo que ya ha hecho el kirchnerismo, ¿no? Lo hemos conocido, bueno, lo mismo del otro lado. Eso por un lado. Ahora, en cuanto a la eficacia y la capacidad de construir una mayoría a partir de eso, como lo logró en 2023, claramente va a depender muchísimo de los resultados económicos, ¿no? Claro. Empiezan a aparecer cosas que no aparecieron durante todo el primer año del gobierno de Milei, cuestiones como
el aumento del pesimismo económico en Claro. la sociedad, ¿no? Con Sheila Vilker hacemos unos estudios mensualmente y nos está apareciendo un aumento de las expectativas económicas negativas que no se conocía desde épocas del gobierno de Alberto Fernández. Y todavía no había desatado Trump esta futura guerra comercial o presente guerra comercial en la que estamos viviendo, ¿no? Juan, un placer haberte tenido acá. Lo Muchas mejor, gracias. Juan Cobrel charlando con nosotros. Vamos a abrir la ventana internacional. En realidad ya la abrimos permanentemente con los impactos